Bueno, buenos días a todas y todos. Em, Como venimos planteando, este es la última clase antes del parcial, o sea que es el último apunte que ustedes tienen que estudiar, el que vamos a trabajar hoy, que es el de Ramírez y Vigueras. Enseguida les pongo un poco lo que preparé para que vean un poco más claramente los títulos. Por ejemplo, este apunte que vamos a ver hoy se llama La protesta social en Argentina, entre los 70 y los 90. Actores, repertorios y horizontes. Perdón. La idea de incorporar este apunte se relaciona con seguir viendo cómo se dan los movimientos sociales en Latinoamérica, que sería nuestra unidad 2 del programa. En este caso, esta profesora y este profesor son de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad de La Plata. Son profesores que trabajan en la parte de sociología política, sociología histórica. Y bueno, y con ellos, con este aporte de ellos, nosotros vemos un poquito cómo se vienen dando los movimientos sociales en Argentina, ¿no? La clase pasada vimos en Bolivia y ahora vemos un poco más en Argentina. Y bueno, ustedes verán que algunas cosas van a coincidir y otras van a ser eh, originales, digamos, propias del proceso nacional. Porque hay un tema importante en este apunte que tiene que ver con la primacía de lo político. Todo este apunte va a rondar sobre la idea de que la acción colectiva tiene que ver con la política. Entonces, si cambia la política, cambia la acción colectiva. Por ejemplo, ellos van a trabajar en dos periodos. En un periodo hay una política, entonces va a haber un tipo de acción colectiva. Y después ese periodo termina. ¿Por qué? Porque cambia la política. Entonces ya la acción colectiva que había antes ya no puede seguir, porque la acción colectiva es muy dependiente de la política. Entonces arranca otra acción colectiva. Y los que siguen intentando la acción colectiva anterior quedan totalmente desubicados y no los sigue nadie, o sea, fracasan. Esa es un poco la hipótesis de todo el apunte. Entonces, vamos a ir viendo esta hipótesis a lo largo del apunte. Bueno, y ustedes verán si la hipótesis se cumple o no, digamos, ¿no? Porque, bueno, son teorías. Otro tema importante para aclarar es que, al igual que García Linera, estos profesores, ¿no? Ana Ramírez y Aníbal Higuera, siguen la teoría de Tarrow. O sea, por ejemplo, ellos plantean, acá ven en el título, actores, repertorios y horizontes desde la idea de Tarrow, que es lo que ustedes vieron hace dos clases, ¿está? Entonces, bueno, para, para empezar, lo que hace Ramírez y Viguera es plantear una concepción teórica de la idea de campo de protesta. Van a decir que el campo de protesta es el conjunto de procesos, mecanismos, trayectorias e interacciones que presiden la dinámica de la acción colectiva en una configuración política determinada. O sea, mientras hay una política, un tipo de política, entonces va a haber un conjunto, digamos, de
de acciones, de mecanismos que van a caracterizar la acción colectiva y eso va a caracterizar una época. Después de esa época puede venir un momento de cambio, le van a llamar punto de inflexión y puede empezar otra época. Entonces, bueno, ellos toman la historia argentina reciente, las últimas décadas, y van a decir, bueno, nosotros visualizamos dos campos de protestas. El primero, que es más o menos eh, desde que cae Perón hasta que logran que Perón vuelva al gobierno, o sea, desde el año 1955 hasta 1973, había un tipo de acción colectiva que tenía que ver con una política, que era la política de la exclusión, ¿no? Por ejemplo, de los militares y de las élites, de excluir al peronismo, ¿no? De proscribirlo al peronismo, al sindicalismo, a los movimientos sociales, un poco como la idea de Macri de borrar estos 70 años de cultura peronista que arruinaron a la Argentina, ¿no? Más o menos esa misma ideología, o sea, esa política, o sea, cancelar la cultura peronista sería. Entonces, eso es un poco el campo de protesta número uno, el primero. Y después va a decir, bueno, en el gobierno militar como que hay un corte, o sea, es como que la protesta, bueno, ahí medio se cortó, porque bueno, la verdad, eh, la protesta perdió y ganaron las élites y ganaron una guerra en el sentido de que plantearon prácticamente un exterminio del que protestaba. Entonces, bueno, ahí la protesta se agotó y medio, eh, digamos, como que hay un periodo de transición y después, al poquito tiempo, la protesta arranca de nuevo, pero ya, digamos, en otra política, en la política neoliberal, que va a ser el campo 2, o sea, una política caracterizada por la exclusión social de, digamos, para lo que los neoliberales consideran la población sobrante, ¿no? La exclusión y una respuesta, digamos, de esa población sobrante de la antipolítica, ¿no? Como el que se vayan todos, todo eso, sería un poco el campo 2. Así que bueno, ahora los vamos a ir viendo de a poco para, por ejemplo, porque bueno, el trabajo de ellos consiste en caracterizar la acción colectiva en cada campo y tratando de visualizar, por ejemplo, categorías muy propias de Tarro. Por ejemplo, bueno, los actores, em, los repertorios, los horizontes, bueno, y bueno, así que vamos empezando en el campo uno y ellos dicen, bueno, tenemos que empezar, o sea, la protesta arranca cuando voltean a Perón y es una protesta de tipo política, en el sentido de que, bueno, el peronismo estaba proscripto, excluido, no piensen mucha violencia, persecución, fusilamientos en los basurales de León Suárez, desaparición de personas. En esa época no tenían el desarrollo que tuvieron después los organismos de derechos humanos, entonces a los desaparecidos y a los fusilados prácticamente ni los contaban, no se sabe bien todavía cuánta gente realmente desaparecieron y fusilaron. Eh, entonces, ¿qué pasa?
En el contexto aparece también para esa época la Revolución Cubana como una revolución exitosa. Entonces, esto da fuerzas a las fuerzas que protestaban, digamos, a los sindicalistas, y bueno, es una fuerza inspiradora de izquierda, ¿no? Por las características revolucionarias, ¿no? de la gesta cubana. Pero bueno, en realidad la protesta era un poco desarticulada, ¿no? Entonces había como un movimiento sindical desarticulado. Entonces, por ejemplo, diríamos, como decía, o sea, había sindicatos que peleaban, pero no tanto movimiento sindical o la forma masa sería para García Linera, ¿no? O sea, como grupos más pequeños, ¿no? Como sujetos colectivos pequeños, aislados, pero no tanto un movimiento social, por ejemplo, como el movimiento obrero. ¿Se entiende? Y, y bueno, y toda una guerra cultural, ¿no? O sea, ataques directos a la identidad de la clase obrera, a la identidad, al ser obrero, al ser de izquierda, al ser peronista, al ser trabajador, o sea, una guerra cultural, una guerra del sentido, una guerra, digamos, que intenta socavar la identidad del enemigo, ¿no? Bueno, ¿qué respuestas trajo todo este contexto? Por ejemplo, sabotajes a la producción. Por ejemplo, eh, o sea, acciones como aisladas, secretas, digamos, ¿no? Discretas, bueno, por ahí meter una llave en el engranaje de una máquina, que se rompa la máquina, que se pare la fábrica, se pare la línea de montaje. Bueno, ese es un sabotaje a la producción. O si no, huelgas, pero no grandes huelgas, sino huelgas por ahí por sector, por fábrica, por rama, lo sumo, digamos, pero no huelgas generales. Por eso la desarticulación. Y arranca toda una gesta que se le va a llamar la resistencia peronista, que fueron muchos años de lucha para lograr que lo que toda la clase obrera había vivido como una emancipación, como un ascenso social, como un reconocimiento de su dignidad, como una igualdad con las otras clases sociales, bueno, vuelva y vuelvan esos días felices. Entonces, la vuelta de Perón, resistir para que Perón vuelva, era una mística muy importante. Entonces, bueno, se genera toda una etapa que se le va a llamar resistencia peronista, que era un poco esto, ¿no? Un poco de huelga, un poco de sabotaje, un poco de pequeños actos. Ya en 1958 las élites, ¿no? Después de 3 años nada más, las élites ven que algo tenían que hacer para que no se dé en Argentina algo parecido a la Revolución Cubana, porque bueno, la verdad a las élites les da mucho miedo la Revolución Cubana. Entonces empiezan a inventar cosas, por ejemplo, inventan que, bueno, que vuelve la democracia, pero que en realidad era una democracia mentirosa, porque, bueno, era una democracia sin peronistas. Entonces eligen como entre los radicales a ver quién era el presidente y eligen a uno radical que era Frondizi y con el peronismo proscripto. Entonces, algo parecido a lo que quieren hacer ahora, por ejemplo, con Cristina, como diciendo, bueno, no, Cristina no, porque la odiamos, entonces no, bueno, y bueno, en su momento a Perón también se le decían millones de cosas, digamos, desde cobarde, ladrón, pederasta, ¿no? Se decía hasta que andaba con las chicas de la UES, ¿no? Que eran las secundarias de la Juventud Peronista secundaria. Bueno, todo tipo de infamia, más o menos como pasa ahora, digamos, con el lawfare y todas las
la- las causas armadas y descalificar, digamos, a la representación política con el discurso de la época, ¿no? Hoy es que sea chorra, en esa época, una sociedad más machista, se le decía que Perón era un cagón, bueno, eh, todo tipo de desprestigio, ¿no? Entonces, bueno, eligen a este Frondizi, que era un radical, para hacer como una especie de simulacro de democracia, pero sin el pueblo, sin las mayorías populares, o sea, entonces eso sirvió para generar cierta confusión, cierta dispersión. eh, Legalizan la CGT, pero desautorizan todo tipo de protesta. Entonces, como hacer un juego así medio, digamos, complicado, ¿no? De como habilitar a los dialoguistas, pero deshabilitar a los confrontativos sería, ¿no? Algo así. Entonces eso tuvo una respuesta desde la acción colectiva, ¿no? Eh, de lucha, por ejemplo, pero corporativa, ¿no? Corporativa para Gramsci quiere decir de que solo se extiende a los que son igual a vos, no a todo el mundo. Entonces, bueno, como que cada grupito convocaba a sus pares, pero no había una lucha generalizada de todas las identidades, de todos los grupos, de todos los movimientos. Entonces, bueno, la lucha corporativa es una lucha por sectores. Por ahí luchaban, por ahí hacían una huelga los mecánicos, hacían otra huelga los ferrocarriles, pero no una huelga general, ponele. Y aparece también una lucha armada, fíjense qué temprano, 1959, ¿no? Siempre pensamos que la lucha armada es de los 70. Bueno, en 1959 aparecen las primeras experiencias de guerrilla en la zona de selva donde se podían esconder, Tucumán, en Salta, en Catamarca. Entonces ahí se podían esconder de los militares y arrancan, pero también grupitos como muy pequeños, separados, no grupos por ahí más grandes como va a haber en la década de los 60 o 70, como Montoneros o el ERP, sino más pequeños, más aislados. Creo que eran FAP, bueno. Entonces, pero ¿qué pasa? Empieza un poco a tallar nuevos actores. Por ejemplo, además de los trabajadores que vienen asomando, digamos, que vienen peleando, se suman estudiantes también. ¿No? Entonces, pero ¿qué pasa? El horizonte de protesta, que es una categoría muy interesante para Tarrow, el horizonte de protesta es un poco lo que uno, digamos, sería la utopía, ¿no? O sea, aquel como modelo de sociedad que uno desea, que uno busca, que buscamos como grupo, como pueblo, y que sirve en la práctica para orientar nuestra acción cotidiana en función de un punto más allá de lo inmediato, digamos, ¿no? O sea, eh, un punto de llegada sería, ¿no? O sea, algo ideal, un ideal de sociedad. Entonces, bueno, el horizonte es lo que guía tu lucha. Sin horizonte, las luchas no avanzan porque le falta mística, le falta entusiasmo, le falta, digamos, una ética y una épica que justifique, por ejemplo, el sufrimiento cotidiano para hacerlo por alguna razón valedera, ¿no? Ese horizonte es la razón valedera, es decir, bueno, yo me esfuerzo por un país más justo, por una sociedad inclusiva, por el socialismo, por eh, la revolución, digamos, ¿no? Bueno, ese horizonte, en este caso, es un horizonte de tipo tradicional, o sea, como querer eh,
replicar la sociedad de felicidad o la situación de felicidad que se había conseguido en la época del peronismo. Y fragmentario en el sentido de que cada grupo tenía como su mirada a partir de su vivencia. Entonces los trabajadores tenían una idea, por ejemplo, que tenía que ver por ahí con recomponer, digamos, el mundo peronista, de la Constitución del 49, de la política económica, de los planes de vivienda, de la salud, de la educación, de los derechos del trabajador, pero los estudiantes por ahí tenían otro horizonte, que era, bueno, la lucha socialista de Cuba, bueno. Entonces, por eso se puede decir fragmentado. Después va avanzando, por ejemplo, la década del 60 y viene, digamos, una especie de momento de donde la élite intenta cortar por lo sano con todo este tipo de protestas y luchas, a pesar de que eran fragmentarias, de que no eran grandes luchas. Bueno, se pone en una posición de fuerza que fue el gobierno de Onganía, ¿no? Que ellos dicen un shock autoritario, ¿no? Una persona absolutamente conservadora, más bien retrógrada, ¿no? Con ideas de la sociedad del siglo XVII, digamos, del catolicismo más conservador y de la mirada más oligárquica. Entonces, eh, lo que produce es una ampliación del espectro de los excluidos políticos, o sea, excluye no solamente a los trabajadores que hacen huelga, sino que también a los estudiantes que toman las facultades, que hacen movilizaciones, que protestan. Entonces, bueno, una ola represiva, así masiva, y bueno, eso trajo una respuesta, una serie de respuestas que cambiaron la década del 60 porque se termina, digamos, por ejemplo, el mundo sindical se polariza entre los grupitos que quedaron dándole bolilla a las élites y a toda esta farsa de democracia sin peronismo. Entonces, bueno, aparecen unos peronistas sin Perón, o sea, una especie de, de negociadores, de lo que se conoce como la burocracia sindical, los gordos, la gente del sindicalismo que está bien con el poder. Entonces, bueno, eso por un lado se ponen como a favor de los militares, pero bueno, otra proporción importantísima de sindicatos se van a la vereda enfrente a luchar contra los militares. Entonces se produce una división en el mundo sindical, una división que sigue hasta hoy, ¿no? O sea, hoy esa misma mundo sindical sigue dividido, o sea, hay un grupo de sindicatos que le hacían, creo que lo dije en otras clases, le hacían asados a la gobernadora Vidal y festejaban las políticas del PRO y de Cambiemos que eran de una Gestapo sindical, o sea, realmente eh, son personas dentro del mundo sindical que están del lado de la patronal. Muchos de ellos son patrones también, y eso explica un poco por qué son tan traidores a los trabajadores, ¿no? Porque muchos de ellos después se les dio acciones de empresas, por ejemplo, y por lo tanto, bueno, son también patrones al mismo tiempo, lo cual es una irregularidad. Pero bueno, esa es la división del mundo sindical. Em, Aparece un fenómeno muy fuerte de radicalización ideológica, ¿no? O sea, esos sindicalistas que luchan
o los estudiantes que activan los movimientos estudiantiles en las universidades. Pensemos que la universidad hasta Perón era arancelada, era solo para oligarquía, había muy poco acceso, digamos, a otras clases sociales en la universidad. Con Perón se saca el, el arancel y se hace una universidad de libre acceso, ¿no? Y masiva. ¿Por qué? Porque los trabajadores cobraban bien y podían mandar sus hijos a la universidad. Y eso no pasaba antes. Y a su vez se armó universidades nuevas, por ejemplo, facultades en todo el país. La Universidad Tecnológica Nacional tenía horarios de nocturnos para gente que trabajaba. Entonces, mucha gente, digamos, entró a la educación en general y a la universidad en particular, y toda esa gente instruida, formada, comienza a hacer un proceso crítico bueno, de analizar también, bueno, qué pasaba con Latinoamérica, con el imperialismo, con la Revolución Cubana, con los golpes de Estado de Estados Unidos, con las políticas de la oligarquía acá en Argentina, y bueno, y hace un proceso de conciencia, de toma de conciencia y de radicalización de sus propuestas. Entonces teníamos ya una juventud muy movilizada, de estudiantil o obrera, y aparece una gama impresionante de nuevo tipo de organizaciones, que encima se empiezan a articular entre sí, entre sectores estudiantes, sectores intelectuales, ¿no? Profesores, ¿no? Por ejemplo, Alcira Argumedo era una referente de lo que llamaban las cátedras nacionales, ¿no? Una referente del movimiento de profesores que, digamos, acompañaban esa radicalización ideológica, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la iglesia, pensemos los curas para el tercer mundo, em, el movimiento de curas villeros, ¿no? Donde estaba, por ejemplo, padres muy conocidos como el obispo Enrique Angelelli o el padre Carlos Mujica y tantos otros, ¿no? Entonces, pensemos entonces que, bueno, movimientos políticos, ¿no? Los partidos políticos, lo que pasaba en la izquierda, en el peronismo. Así que, bueno, empezamos a tener muchísimas organizaciones, ¿no? Nuevos actores para, digamos, nutrir una acción colectiva. Y, por ejemplo, empiezan las grandes protestas contra los militares y el gobierno de Onganía, ¿no? La más conocida, bueno, eran las puebladas, que sería una especie de multitud en términos de, una especie de multitud, pero no por ahí como lo explica eh, García Linera, digamos, la multitud producto de de la descomposición social que genera el neoliberalismo, sino acá teníamos sectores quizá integrados socialmente, por ejemplo, los obreros que están acá en la foto del medio, ¿no? En Córdoba, que hacen el cordobazo, eran los sectores que cobraban mejor, o sea, estaban bien integrados social y económicamente. Entonces las multitudes en realidad se parecían a las de Linera por el hecho de que agregaban a sectores obreros, a sectores estudiantes, sectores villeros, sectores excluidos, ¿no? En esa época se hablaba de marginados. En ese sentido, multitud, ¿tá? Entonces, la más conocida fue el Cordobazo, que fue en el año 1969. Entonces, eh, ellos también, fíjense que pueblada multitudinaria hablan Rodríguez y Linera, ¿no? O sea, evocando también al concepto multitud, ¿no? Por lo multifacético, ¿no? La cantidad de componentes diferentes que se unen, ¿no? Porque este gobierno era tan bestia, el de Onganía, que logró unir a todos los sectores. Por ejemplo, esa burocracia sindical que en realidad
le gustaban mucho las mieles del poder, ¿no? Eh, y los favores que le hacía la élite y el poder, logró también que ellos se opongan al gobierno de Onganía. O sea, eso es una, digamos, una incapacidad muy clara de parte, incapacidad política, ¿no? O sea, de que tus mismos amigos salgan a protestar en contra tuyo. O sea, se juntó todo el mundo, por eso fue tan masiva. Pero, ojo, fueron muchísimas provincias, más de 10. La más conocida fue el Cordobazo, pero bueno, también hubo un Rosariazo que fue importante. Entonces, bueno, ahí lo importante es que se dio una unidad entre obreros y estudiantes, por ejemplo, que terminó con la caída del gobernador de Córdoba, del ministro de Economía de la Nación, y generó un punto de inflexión. O sea, los militares se dieron cuenta de que así no podían seguir, que tenían que hacer algún cambio, digamos, porque eso iba mal, y eso iba a terminar como Cuba, digamos, ¿no? Que es un poco el caso cuando Tarrow dice que un movimiento social interactúa con las élites y si esa interacción sigue siendo cada vez más creciente, podría terminar en una revolución. Y que yo en su momento aclaré que esos casos se dan cuando la élite es muy bruta, es muy bestia. Por ejemplo, eso suele pasar con, no sé, Batista, ponele, o dictadores, digamos, muy ignorantes que no se dan cuenta cuando ellos mismos están provocando su caída, esa falta de análisis. Bueno, entonces acá, si Onganía hubiera seguido, hubiera terminado como Cuba, digamos, ¿no? Los militares y la élite se da cuenta de que no podían poner una persona tan bestia como presidente, entonces ahí empiezan todo una cosa más sofisticada de sacar longanía y poner gente un poco más pensante y bueno, ponen un general llamado Livingston y después a otro bastante inteligente llamado Lanusse, que después, bueno, Lanusse termina, intenta negociar con Perón, digamos, para hacer como, para meterlo dentro de, como de una trampa, bueno, pero termina eh, generando una, una salida democrática. Entonces, ahí se da lo que se podría llamar un punto de inflexión dentro del campo de protesta. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el horizonte de lucha era resistir. No se visualizaba la posibilidad de poder realmente encontrarle una salida pronta a esta lucha. En cambio, cuando ellos logran, digamos, la protesta logra voltear al ministro de Economía, voltear al gobernador, que después termine cambiando el presidente, bueno, entonces ahí como que toman conciencia del nivel de poder que tenían, entonces ahí la percepción cambia, ¿no? Cambia, por eso van a decir que se ensancha el horizonte de protesta, ¿no? O sea, ya no era la resistencia peronista lo que se estaba viviendo, sino que ahora empieza una consigna que expresa bastante bien ese nuevo horizonte, que se llamaba Luche y vuelve. O sea, Luche y Perón vuelve. Entonces fíjense cómo cambia, o cómo la consigna expresa ese ensanchamiento del horizonte, ¿no? O sea, Perón vuelve, ya empezaba a significar muchas cosas más que solamente resistir. Entonces, bueno, así se va llegando, ¿no? Lucha de por medio, a lo que fue el gobierno de el segundo o tercer sería gobierno de Perón, el del año 73, ¿no? Que empieza con Cámpora y al mes cambia y asume Perón.
se llaman selecciones. Hay una acumulación de poder político de esa multitud movilizada, ¿no? O sea, acá vuelven a usar la idea de multitud porque, bueno, como se ven, por ejemplo, la, la composición social de todos estos sectores que luchan y asumen esta protesta y este nuevo campo de este nuevo horizonte de lucha y vuelve. Entonces, bueno, ahí teníamos una serie de componentes, de grupos sociales, ¿no? Como decíamos, estudiantiles, obreros, religiosos, villeros, intelectuales, profesionales, docentes, bueno. Entonces, por eso vuelve a usar el concepto de multitud. Bueno, se da este golpe palaciego, dicen, de cambio de la Cámpora por Perón, porque bueno, ahí es como que dentro de este sector del peronismo, que es el que asume el gobierno, bueno, hay como una pugna entre los sectores de izquierda, de la juventud peronista, de Montoneros, contra Perón, que plantea, bueno, decidir más él y poner más él las ideas y desactivar un poco todo el ideario disruptivo que mismo Perón había alimentado para forzar, digamos, a los militares la vuelta del poder. O sea, desactivar un poco la lucha para encauzar la lucha en términos institucionales. Entonces, bueno, ahí aparece toda una pelea que después con la muerte de Perón, ya en el año 75, esa pelea sigue y la CGT termina logrando sacar a Rodrigo, que era el ministro de Economía, que sería una especie de neoliberal prematuro, ¿no? O sea, porque Rodrigo plantea una economía como una gran devaluación, por ahí sus padres o sus abuelos se acuerdan de lo que pasó con el Rodrigazo, que fue una gran devaluación que lo que hizo fue bajarle el poder adquisitivo a los salarios, como igual pasa ahora. Y bueno, ahí también echar a López Rega, que era un poco el ideólogo de los sectores de ultraderecha que habitaban dentro del peronismo, y que era un tipo muy siniestro, que organizaba escuadrones de la muerte y perseguía a la gente de izquierda, fusilando a algunos en plena vía pública, otros desapareciéndolos. Entonces, bueno, la verdad realmente una lacra que habitaba dentro del peronismo. Entonces, bueno, eh, paralelamente se da que las organizaciones armadas, eh, quizá por errores propios, quizá por provocaciones hechas por los servicios de inteligencia en los cuales ellos han caído en la trampa, se desvinculan de la lucha popular, se van como pronunciando un proceso de militarización, dice Ramírez y Viera, y desarticulando con el conflicto social. O sea, el análisis que ellos hacían como organizaciones los lleva, por ejemplo, a, eh, en el marco de un gobierno institucional de tipo democrático, ¿no? Primero con Cámpora, después con Perón y después con Isabel Perón cuando muere Perón. En esos tres gobiernos, estos sectores guerrilleros siguen con una agenda militar y la población no acompaña esa agenda, no termina de legitimar, digamos, a pesar de que, bueno, ellos
justificaban que sus acciones tenían mucho sentido en términos de la lucha popular, empieza una desarticulación con el conflicto social, o sea, una cierta separación entre lo que vivía la gente y las acciones que hacían los movimientos guerrilleros. Entonces, esta separación, esta desarticulación, lo lleva a un aislamiento de esas organizaciones respecto de la población. O sea, el pueblo ya no los cubría y no los protegía como pasaba antes en los años anteriores, cuando había que luchar contra los militares. Entonces todo esto va llevando a una desactivación de los sectores movilizados, o sea, la parte del pueblo que nutría masivamente las movilizaciones se empieza a retraer. Entonces, ahí Ramírez y Viera dice, y bueno, el horizonte de protesta se empieza a desarticular, o sea, cada uno de nosotros empezamos a meternos como cada uno en sus problemas propios, digamos, y empezamos como a abandonar la lucha por la nueva sociedad, ¿no? O sea, una reversión del proceso de movilización, de protesta, ¿no? Y así es donde se da que la élite da el golpe de Estado del 76. Entonces, a esa desmovilización se le suma el terror, ¿no? Por lo tanto, da como resultado una drástica reversión del contenido y nivel contestatario de la protesta. O sea, la protesta baja abruptamente. Entonces, ¿qué pasa? Empieza como a desaparecer la protesta. Eh, y, em, y aparece como una demanda, digamos, de los organismos de derechos humanos que dejen de matarnos, ¿no? O sea, la demanda de juicio y castigo, ¿no? La consigna de juicio y castigo, o sea, el trabajo de los movimientos de derechos humanos, primero de las madres, de la asamblea, y bueno, era que pare la represión. Entonces, todo ese horizonte de lucha, de transformación de la sociedad se empieza a restringir y a reducir cada vez más a un deseo de preservar la vida, de respetar la vida y de plantear algún nivel de institucionalidad que vuelva a meter en caja a estos salvajes de la política que venían matándonos, ¿no? Con las desapariciones, con las torturas. Obviamente que no solo a las organizaciones guerrilleras, a toda persona que proteste. Entonces, ahí, bueno, en plena dictadura, los partidos políticos de alguna forma empiezan a negociar con la dictadura, bueno, un hacer las paces, que sería la salida democrática. Entonces, como que la salida democrática se da, digamos, después de la coyuntura de Malvinas, donde la dictadura se mete en la guerra de Malvinas y la pierde, como una forma por ahí de patear la pelota para adelante, lo que lleva a que la protesta, medio como que se agota el espacio de resistencia contra esos militares, eh, y se agota la posibilidad de todo tipo de acción directa, no solamente una acción guerrillera, sino también gran parte, digamos, de las protestas, gran parte de las huelgas. Entonces, bueno, ahí se empieza a cerrar un campo de protesta que se había abierto con el derrocamiento de Perón y que
esta protesta, bueno, se termina, digamos, agotando. Entonces, ¿qué pasa? Los militares dejan el poder, pero esto no quiere decir de que haya habido una victoria popular. O sea, en realidad hubo una victoria de la élite que logró instalar una nueva política que después le vamos a llamar neoliberalismo. Entonces, nosotros, mientras festejamos la salida democrática, que significaba que nos dejen de matar y de perseguir, en realidad ya la élite había echado las bases de una nueva forma de política que no conocíamos, que es lo que después le llamamos neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Acá se da un poco lo de la hipótesis del principio, o sea, cambia la política. La política de exclusión y persecución ya ahora eh, va a cambiar y va a haber otra política que le vamos a llamar neoliberalismo. Entonces, la acción colectiva que venía antes ya no es viable. Entonces, nace otro tipo de acción colectiva, otro tipo de protesta, por ejemplo, y que ya toma como referencia esa nueva agresión que era, bueno, justamente el neoliberalismo, ¿no? Porque, bueno, pensemos que los militares en sus años de gobierno cambian la política y, bueno, eh, desnacionalizan la economía, eh, cierran, digamos, una base industrial importante, una parte importante de la industria, eh, construyen, digamos, el mercado inmobiliario especulativo y rentista, por lo tanto, digamos, mucha gente pasa a ser, digamos, desplazado de la ciudad. Entonces empieza lo que después vamos a llamar fuertemente la exclusión de la sociedad, la exclusión de la economía, la exclusión de la ciudad. Entonces, todo esto lo logran los militares a través de las transformaciones estructurales que ellos hacen, ¿no? Pero pensemos que en esa época se cambia la ley de uso del suelo, se cambia la ley de entidades financieras, se cambia, se abre la apertura económica que desnacionaliza la industria, se financiariza el sistema económico. Entonces, bueno, empiezan, digamos, a haber nuevos dueños de la Argentina, que empiezan a ser los bancos, después los fondos de inversión, o sea, cambia absolutamente y hay más desposesión, ¿no? Lo que veíamos en la ficha 1, ¿no? O sea, la desposesión, por ejemplo, de miles y miles de familias que terminan siendo desplazadas por los planes de erradicación de villas y expulsadas y tiradas en el conurbano. Y bueno, y así nacen los asentamientos masivos, ¿no? Entonces ahí la desposesión de la tierra, desocupación y imposibilidad de seguir alquilando, por ejemplo, en el centro, que tenés que irte a vivir a un barrio marginal. Bueno, todos esos procesos, de alguna forma, lo logran instalar los militares, toda esa política lo logran instalar los militares porque, bueno, de alguna forma vencen la protesta. Por eso cierra un círculo, cierra un ciclo de protesta. Y bueno, y va a empezar de a poquito a nacer otra protesta, ya contra la nueva política, ¿no? La protesta contra el neoliberalismo. Y que bueno, luego de la hiperinflación que hubo en el gobierno de Alfonsín, pensemos que la hiperinflación es un proceso, digamos, catastrófico de expropiación, ¿no? De como decíamos,
de, de enajenación, de pérdida, digamos, de acceso a los bienes vitales, ¿no? De pronto es desesperante porque de pronto recibís un salario, pero ese salario ya no te sirve más para comprar los alimentos, para pagar los servicios públicos. Entonces la hiperinflación es un hecho terrorista, donde la gente se desespera por sobrevivir, ¿no? Y eso es provocado por las élites cuando dan los golpes de mercado, ¿no? Entonces, bueno, así culmina el gobierno de Alfonsín y ya cuando sube Menem en medio de toda esa crisis, Menem asume el programa de la élite neoliberal y bueno, privatiza, avanza en este programa que habían instalado los militares de enajenación del patrimonio nacional, del patrimonio público, de privatización, de desposesión. Entonces, ahí empieza una disidencia de una serie de sindicatos que se van de la CGT, ¿no? Vuelve a primar esta polaridad entre los gordos que se quedan con el calorcito del poder y los luchadores que se van y bueno, en un grupo forma la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, en el año 92. En el 93 empiezan las primeras puebladas. ¿No? Volvemos a estos fenómenos multitudinarios, ¿no? Por eso García Linera, no sé si se acuerdan en el apunte, un momento dice, la multitud no es un fenómeno nuevo, sino que en realidad se dio en varios momentos de la historia y la multitud que él caracteriza en la época del neoliberalismo tiene esas características. Pero acá, digamos, vemos en este apunte que la multitud que se dio, por ejemplo, en los 60, acá vuelve a darse, ¿no? En el año 93 con puebladas, ¿no? En las provincias que se prenden fuego porque, bueno, no se le pagaban los sueldos a los estatales. ¿Y por qué pasaba eso? Porque en estas privatizaciones se, se entrega el ahorro público a los miembros de la élite. Entonces se desfinancia el Estado, ¿no? El Estado es donde todos tenemos como lo que hemos logrado acumular como sociedad, entonces el Estado se queda quebrado y por eso no puede pagar los sueldos de quienes trabajan para el Estado. Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar de este concepto de exclusión social, ¿no? Tenemos distintas pobladas en las provincias y tenemos, por ejemplo, provincias particularmente atacadas por esa desocupación, ¿no? Que es lo que pasa un poco en Salta, en Neuquén, donde aparecen las coordinadoras de trabajadores desocupados, ¿no? Llamados movimientos de trabajadores desocupados, MTD. Eh, entonces, ¿qué hacen? Bueno, empiezan eh, abrevan con esto que dice Tarrow del repertorio modular, o sea, esa capacidad que tienen los sujetos colectivos de memorizar, de poder encontrar en su acervo cultural algo del pasado que les puede servir en el presente. Entonces, como en el pasado eran obreros de fábrica, ellos tenían de la cultura obrera, bueno, la asamblea, el piquete, eh, y la organización de los cuerpos delegados. Entonces tratan de recrear un nuevo esquema organizativo y de acción colectiva en la nueva realidad de la desocupación. Y así nace el corte de ruta, como una reedición del piquete de huelga de la puerta de la fábrica. Ahora, como ya no había fábrica, hacen el piquete en la puerta del pueblo, que sería en la entrada de la ruta, y ahí cortan la ruta. Y así aparecen en todo el país, ¿no? Porque, bueno, se van copiando de un sujeto colectivo a otro y conformando un movimiento de trabajadores desocupados.
Entonces, ahí ellos aprovechan la oportunidad política, por ejemplo, para poder captar la ayuda social de la política social, ¿no? Los llamados planes sociales, y con ese elemento fortalecen, digamos, el funcionamiento de esas organizaciones, que es un fenómeno que sigue hasta hoy. Entonces, eh, a esto también aparece una serie de sujetos colectivos y de movilizaciones en torno a denunciar la impunidad policial, los asesinatos no esclarecidos, por ejemplo, hechos por los grupos de la élite en las provincias, en las ciudades. Aparecen también otros actores como hijos, los hijos de los desaparecidos, con un nuevo repertorio que fue el escrache. Entonces, si ustedes ven, van surgiendo nuevos actores, nuevos repertorios y empieza a... en este caso no habla de horizonte, pero sí habla de marcado. Va a decir que aparece un nuevo enmarcado, o sea, una especie de contexto congruente de una serie de elementos simbólicos que se van como apoyando entre sí y van como expresando un sentido claro de que Menem termina siendo igual que la dictadura, o sea, excluye, se apropia del patrimonio nacional para dárselo a la élite, vulnera los derechos humanos porque la impunidad policial hace de que siga habiendo escuadrones de la muerte que atentan contra la juventud, contra las personas que protestan. A eso se suma la corrupción propia de los militares, por lo tanto corrupción, impunidad, desprecio de los derechos humanos comienzan a ser los elementos centrales de un nuevo enmarcado. Entonces, este nuevo enmarcado lo que va a permitir es que una serie de sectores sociales diferentes confluyan en una lucha, una nueva, digamos, explosión que fue la crisis del 2001, ¿no? Una gran pueblada, digamos, ¿no? Una multitud que multiplica, digamos, su capacidad de protesta, porque, bueno, ese mercado también permitió encontrarse a una serie de actores, ¿no? Entonces, pero acá los autores van a hacer un análisis crítico sobre esta coyuntura justamente por el horizonte de protesta, ¿no? Porque va a decir, bueno, ¿qué pasó con los repertorios? Bueno, por ejemplo, el colapso financiero, el corralito, la imposibilidad de sacar tus ahorros del banco, hace de que un montón de sectores de clase media que tenían plata en el banco se sumen a la protesta. Por ejemplo, sectores de clase media también críticos a la corrupción, a los derechos humanos, armen asambleas en lugares de la ciudad, algunos lugares inclusive acomodados de la ciudad. Entonces esas fueron las asambleas. Entonces, un eslogan que aparecía mucho en las asambleas era que se vayan todos, ¿no? Como una especie de impugnación a lo que se llamaba en ese momento la clase política, ¿no? Como que todas las fuerzas políticas estaban, digamos, embarradas en toda esta corrupción, impunidad policial. Y respecto del horizonte, va a decir que en realidad
si bien hay un nivel, digamos, de articulación en torno al deseo de un cambio social, ¿no? O sea, se proponía un cambio social, no había, digamos, no iba mucho más allá de eso, o sea, no se podía expresar más claramente el horizonte, ¿no? Por ejemplo, asambleas y piquetes, todos coincidían en un cambio social. Pero ¿qué pasaba? Apareció un elemento, digamos, de dificultad que estos autores van a llamar la antipolítica, porque esa articulación social, por ejemplo, entre asambleas y los desocupados, ¿no? Los piqueteros, en esa época se les decía, no logró pasar de lo social a lo político. ¿Por qué? Justamente por esta idea de que se vayan todos de lo antipolítico. Entonces, como la política era vista como desde el prisma de la élite, ¿no? Neoliberal, como algo malo, ¿no? Porque la élite siempre denostó la política como forma de que el pueblo no haga política, se aleje de la política. Entonces estos sectores de alguna forma estaban como impregnados de esa ideología liberal que les decía que la política era mala. Entonces iban por la antipolítica, ¿no? Que se vayan todos los políticos, no queremos políticos, no queremos política. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Fue imposible de que eh, ese cambio social se transforme en un cambio político. Entonces, a eso le llaman falta de articulación política. O sea, esas demandas sentidas, legítimas, de asambleístas, de los ocupados, no pudieron transformarse en un programa de gobierno para la sociedad, en una propuesta, en un horizonte concreto, digamos, de transformar la sociedad. Que esa es la gran diferencia eh, con el campo de protesta anterior, el que nace con la vuelta de Perón, porque el que nace con la exclusión del peronismo. Porque justamente ahí, en ese primer campo, sí había como un deseo muy claro de un tipo de sociedad con derechos de trabajadores, con la felicidad que había el peronismo, qué sé yo. En cambio ahora hay toda una fuerza social que pide, perdón, que pide el cambio, pero no se sabe bien cómo expresarlo, porque, ¿qué pasa? Y acá volvemos al principio, o sea, se hace presente esto de la primacía de lo político, o sea, si no expresas en términos políticos lo que querés, no existís en este sistema institucional. Esa es la verdad de la milanesa, digamos, ¿no? O sea, y estos autores van a decir, bueno, la falta de articulación política al final dejó vacante el espacio. O sea, todos estos sectores que eran más bien de izquierda no pudieron hacer una formulación de una propuesta de sociedad, ¿no? De un nuevo orden. No lo pudieron hacer, justamente porque estaban negados ya quizá por esta penetración cultural que le habían hecho los neoliberales, de negar lo político. Entonces, bueno, dejaron el espacio vacante y ¿qué pasó? Bueno, se generó una ausencia de opción política y eso generó la oportunidad para que la izquierda se la otorgue al peronismo, que venía cascoteado mal por Menem y todo el desastre que había hecho, y antes López Rega, ¿no? Isabelita, o sea, muchos fracasos del peronismo. A pesar de ese fracaso y a pesar de tanto avance de la izquierda, se volvió a generar la opción de que el peronismo vuelva a resolver, a protagonizar la resolución de la crisis. Por eso toma primero el gobierno Rodríguez Sá, que está una semana, después Duhalde, que está un año, y después Kirchner, que está 4 años. Y después, obviamente, dos gobiernos de Cristina de 4 años cada uno. Entonces, ¿qué pasa cuando asume el peronismo? Bueno, por ejemplo,
Rodríguez Sá y después Kirchner hacen un gran programa social, que fue el Jefes y Jefas de Familia, Jefes y Jefes de Hogar, Jefes y Jefas de Hogar. Entonces, fueron 2.100.000 familias, ¿no? Primera demanda resuelta por parte de los desocupados, resuelta, atendida, digamos, ¿no? A su vez, la derecha presiona para que para esos piqueteros salgan de las rutas, dejen de cortar y demás. Entonces, cuando sube Kirchner, les propone una institucionalización de la acción colectiva, o sea, seguir trabajando con las organizaciones de desocupados, con sus asambleas y demás, pero en el marco de las instituciones democráticas, de gobierno, institucionales, o sea, dejar el piquete y trabajar más con los planes sociales, armar, por ejemplo, ya no solo planes asistenciales, sino, por ejemplo, armar planes educativos, armar cooperativas, armar planes productivos o planes previsionales, como fue, digamos, la... Entonces esa es un poco la propuesta que les hace Kirchner a los movimientos sociales. Entonces, gran parte de estos movimientos sociales se pliegan a esa propuesta, aceptan participar del gobierno y gestionar nuevas políticas sociales dirigidas al sector de los desocupados y sigue disminuyendo esa propuesta disruptiva, ¿no? La propuesta del corte, la propuesta de la calle, y en la medida en que avanzan las políticas sociales, asumiendo parte de esa demanda, empieza a bajar el nivel de protesta. Por eso es que los autores van a decir se empieza a cerrar el ciclo de protesta, ¿no? O sea, porque la protesta encuentra una respuesta positiva y se cierra. No como por ahí el primer campo de protesta, que bueno, que la protesta derivó en una secuencia donde, bueno, sufren muchísima represión y termina también cerrando la protesta, pero, digamos, en eh, una situación de no atención de sus demandas, ¿no? O por lo menos atención parcial, ¿no? Porque si bien que vuelva Perón se logró, la continuidad de la protesta después se reprimió. Bueno, entonces esta es un poco la- lo que yo quería contarles de lo que es el apunte. em, y bueno, es el último antes del parcial, así que la idea ahora sería ver si, no sé si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta antes de hacer el recreíto para después encontrarnos en el taller. ¿Algún comentario? ¿Algún desacuerdo también? Porque bueno, no consideramos que la cátedra sea ni dogmática ni infalible, así que bueno, podría ser una crítica. Hola, Ro. Bueno, veamos a ver si tenemos algo en el chat. Bueno, súper claro, profe. Me alegro que se entienda. Por ejemplo, a ver, ¿para qué nos sirve un poco todo esto? Nosotros podríamos, con la categoría campo de protesta, poder comprender cuándo empieza y cuándo termina un ciclo de protesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginémonos ahora qué pasa con la economía popular, con los trabajadores de la economía popular. Bueno, ellos van demandando cosas, van teniendo, digamos, toda una agenda y
van tratando de instalarla, ¿no? Por ejemplo, ahora a mí me está tocando trabajar en la ley, el proyecto de ley de trabajadores de la vía pública, ¿no? Los feriantes, hasta los artistas callejeros, los vendedores ambulantes. Entonces, bueno, ellos están tratando como de armar ahora un repertorio de instalarlo en cada municipio y, por ejemplo, están proponiendo armar protocolos para, digamos, dignificar el trabajo del vendedor y vendedora eh, de espacios públicos en la ciudad, ¿no? En cada ciudad armar un protocolo. Entonces, bueno, como una forma de armar como tú una campaña nacional, porque la ley es nacional, entonces, bueno, todo eso es toda una demanda. Entonces, hay todo un repertorio en torno a esa demanda y hay también un horizonte, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros autoconstruimos este puesto de trabajo, queremos dignificarlo. Entonces, bueno, su horizonte es ese, el del trabajo digno, ¿no? Trabajo digno significa un salario digno, ¿no? Un ingreso digno, un reconocimiento social, una identidad, o sea, no es solo material, ¿no? El trabajo brinda muchas cosas. Entonces, en ese horizonte hay muchos elementos materiales y simbólicos. No, el trabajo digno es también cómo te miran tus hijos, ¿no? Si te miran como que sos un borracho, estás todo el día tirado en la cama, cobrando un subsidio, o sos un tipo que realmente se esfuerza por estar bien, porque esté bien la familia, bueno, eso es un valor simbólico que da el trabajo. Entonces, se está peleando por esas cosas. Entonces, bueno, podríamos pensar que hay un campo de protesta que se abrió para la economía popular y para todo el movimiento de la economía popular, que podríamos decir, ¿y cuándo empezó? Y bueno, en realidad, si uno hace las entrevistas y los escucha, uno dice, bueno, son como demandas que se hicieron fuerte con la crisis de la financiarización, digamos, ¿no? Que empezó en el 2008 y que acá las consecuencias la empezó a sufrir el gobierno de Cristina en 2010, 2012, cuando el gobierno de Cristina empezó a tener problemas para poder resolver la situación de los más pobres. Y por más que había voluntad política, había un contexto cada vez más difícil, ¿no? ¿Se acuerdan la crisis del campo, ¿no? Que los ricos no les gusta pagar impuestos y quieren cada vez pagar menos impuestos. Entonces, bueno, los planes sociales, las jubilaciones, todo eso trabaja a partir de los impuestos. Si no hay impuestos, no hay beneficios sociales. Entonces, eh, en esos años, ya el gobierno de Cristina empezó a tener dificultades para dar respuestas, digamos, ¿no? Y después, bueno, con Macri esto fue muy agravándose mucho en términos estructurales, ¿no? Aunque por ahí muchas veces cuando hay endeudamiento externo no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque viene la plata de afuera y con eso compensan lo que te están robando. Pero después, una vez que se agota la plata que viene de afuera y hay que empezar a pagar todo lo que se robaron, más todo lo que se contrajo de deuda, bueno, ahí sí el pueblo se da cuenta de que nos estafaron. Entonces, en el gobierno de Macri se, se fueron pronunciando estos problemas y después el gobierno de Fernández no pudo resolver, digamos, toda la demanda que hay del movimiento, ¿no? Entonces, eso sigue, el movimiento sigue y trata de instalar sus demandas, ir negociando, digamos, un repertorio a partir de una acción colectiva bastante institucional, podríamos decirla, en términos, digamos, de,
de un repertorio que no es básicamente disruptivo, digamos, no está basado, digamos, en piquetes nada más o en cortes, sino que, bueno, hay un componente institucional bastante importante, ¿no? Como esto, por ejemplo, buscar una ley, sancionar una ley nacional. Entonces, bueno, podríamos decir que analizar este periodo y darnos cuenta, bueno, cuándo, por ejemplo, sigue o cuándo puede terminar, ¿no? En teoría, debería terminar cuando, digamos, se agota esa demanda o esa protesta. Y ese agotamiento podría ser porque se resuelve el problema o también podría ser por la imposibilidad de protestar, como pasó con los militares, porque de pronto, no sé, imagínense que sube al poder la ultraderecha y hace un desastre en la sociedad y bueno, y se torna muy peligroso protestar. Bueno, eso puede pasar. Piensan ustedes que la ultraderecha está muy viva en todo el mundo, no es solamente acá que tenemos al loco de la Bullrich o Milei, en todo el mundo, ¿no? O sea, hay nazis y hay neonazis por todos lados y están muy empoderados. Entonces, bueno, de pronto son gente muy, de hacer cosas realmente muy peligrosas que, bueno, por ejemplo, ya la democracia a ellos no les interesa porque es una forma de, como de desperdiciar recursos y no sé qué. Entonces, ya hay una parte importante de la derecha que no está en un enfoque democrático, no le interesa mantener la democracia. Entonces, bueno, el escenario, digamos, no es complejo. Entonces tenemos que, nosotros decimos, bueno, a ver, el campo de protesta dura lo que dura una determinada política, ¿no? Y ahí en esa cambia la política, bueno, y cambia necesariamente el campo de protesta, porque ya no se puede seguir, digamos, igual. ¿Por qué? Porque justamente la protesta, como acción colectiva, se refiere a la acción de esa élite y del gobierno. Entonces, si cambia todo ese contexto, obviamente la acción colectiva va a cambiar. Entonces, bueno, ahí para eso nos podría servir decir, bueno, a ver, esta idea de campo de protesta, em, por ejemplo, nos ha pasado que, bueno, muchas protestas, muchos movimientos, no fue lo mismo mientras era el gobierno de Cristina a mientras fue el gobierno de Macri. Cambió mucho la política y por lo tanto cambia la acción colectiva, ¿no? O también puede pasar que viene la pandemia y necesariamente cambia la política. ¿Por qué? Porque de pronto los imperativos sanitarios de cuidar a la población imponen, por ejemplo, desde la política, restricciones a la movilización, a que se junte demasiada gente. Entonces, bueno, ahí también tenemos un cambio de la política. Entonces, por ejemplo, la acción colectiva que teníamos antes de la pandemia suponía manifestaciones, asambleas, y de pronto en la pandemia, bueno, había que, digamos, cambiar, porque bueno, esas cosas ya eran peligrosas, entonces bueno, lo que se hacía era seguir, digamos, organizando las comunidades, pero por ahí en grupos sin armar grupos tan grandes. Entonces bueno, ahí nosotros podemos decir que durante los 2 años de la pandemia podríamos entenderlo como un campo de protesta, porque bueno, porque fue una política particular, y entonces en esos 2 años caracterizar la acción colectiva. Entonces decimos, bueno, termina la pandemia y cambia la política, entonces bueno, puede cambiar la acción colectiva. Lo que antes por ahí no podíamos hacer, de pronto lo podemos hacer y por lo tanto, bueno, ahí tenemos eh, un cambio. Bueno,
no sé, espero que, que aclare, no que oscurezca. Em, bueno, no sé, algún comentario, algo antes del recreo. Si no, yo diría de hacer el recreíto y encontrarnos ahora en el horario que diga Agustín. Hola Edu, Hola hola a Agustín, todos ¿cómo y a estás? todas. Si quiere, arrancamos a las 12, 12 en punto, teniendo en cuenta que son 11:20. Dale, dale. Sí, yo quería aclarar que es muy probable que Martita no esté hoy con nosotros porque, bueno, tuvo un problema en la vista, tuvo un desgarro de retina y, bueno, le pidieron los médicos que se cuide y, bueno, así que voy a estar yo ahí dando una mano acá con Agustín, así que, bueno, esperemos que poder ayudar. Así que, bueno, si les parece, nos vemos a las 12. Hacemos así y Bárbaro. hacemos el vínculo que usan ustedes para el taller, ¿no? Sí, sí, siempre es el mismo vínculo. Bueno, perfecto. Bueno, listo entonces. Nos estamos viendo en un ratito.